Jamás imaginé que mudarme con mi nuevo esposo, David, y su hijo, Michael, sería mucho más complicado que simplemente unir nuestras vidas. Casarme con David fue una decisión acertada, pero también trajo consigo desafíos inesperados. Michael, con 21 años recién cumplidos, estaba en un momento de transición tras terminar sus estudios, buscando descubrir su camino. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Con David ausente debido a frecuentes viajes de negocios, me encontraba pasando mucho tiempo a solas con Michael. Nuestra relación era cómoda, incluso sorprendentemente cómoda. Nos llevábamos bien, y estar en su compañía resultaba sencillo. Michael era atento y mostraba una madurez que superaba su edad. Al principio, jamás sentí tensión entre nosotros. Al principio lo atribuía a su naturaleza amable y respetuosa, pero, con el tiempo, pequeños momentos comenzaron a surgir, sembrando dudas en mi mente. Me preguntaba si había algo más, algo que ambos evitábamos reconocer. Todo alcanzó un punto álgido una mañana, mientras estaba sola en casa. David estaba fuera por trabajo, y yo me preparaba para un día tranquilo. Acababa de salir de la ducha, el vapor aún impregnaba los espejos del baño, y mi mente divagaba repasando una conversación que había tenido con Michael la noche anterior. Habíamos hablado de temas cotidianos, de su futuro y sus planes. Aunque la charla parecía inocente, una mirada en sus ojos me dejó intranquila, como si escondiera algo que no podía descifrar. Esa mañana, mientras me secaba el cabello frente al espejo, escuché un golpe en la puerta del baño y la voz suave pero firme de Michael desde el otro lado. ¿Estás ahí? Parpadeé, algo desconcertada. Michael no solía tocar la puerta del baño, mucho menos a esas horas. Miré mi reflejo un instante antes de responder. Sí, Michael, estoy aquí. ¿Qué pasa? Tras una breve pausa, lo escuché moverse. Perdón por molestarte, pero necesito algo del baño. ¿Te importa si entro un momento? Dudé. El vapor seguía flotando en el aire, y yo apenas estaba envuelta en una toalla ligera, con el cabello aún húmedo. Sin embargo, su tono sonaba completamente inocente. No era raro que necesitara algo rápido. Intenté mantener la naturalidad en mi voz. Claro, entra. La puerta se abrió con lentitud, y Michael apareció. Vestía ropa deportiva y su cabello alborotado dejaba claro que acababa de despertarse. Entró sin mirarme directamente, dirigiéndose al armario donde comenzó a buscar lo que necesitaba. Volví mi atención al espejo, pretendiendo concentrarme en secarme el cabello, pero el ambiente en el baño había cambiado. Era algo apenas perceptible, pero palpable. Noté cómo sus ojos se posaron en mí por un instante más de lo habitual antes de desviar la mirada. Tras un momento, dejó de buscar. Aquí está, murmuró, levantando una botella de aspirina. Pero, en lugar de salir, se quedó de pie, observándome. ¿Te estás arreglando para algo? Preguntó finalmente. No, solo comienzo mi día, respondí con naturalidad, lanzándole una mirada rápida. ¿Por qué? Michael se encogió de hombros y apoyó la espalda contra el mostrador. La atmósfera se tensaba con cada segundo que pasaba. No lo sé, te ves diferente. Su comentario me tomó por sorpresa. Giré para encararlo por completo, aún envuelta en la toalla. ¿Diferente? Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi algo nuevo. Una intensidad, una curiosidad que me dejó sin aliento. Sí, diferente, murmuré, mi voz más baja de lo que pretendía. Michael tragó saliva, apartando la mirada por un momento, pero luego volvió a buscar mis ojos. No sé, es difícil de explicar. Me quedé paralizada, atrapada en un silencio que pesaba cada vez más, llenando el espacio con una tensión que no sabía cómo manejar. Michael era mi hijastro, no debía sentirme así, no debía estar ahí de pie, luchando entre ignorar lo que estaba ocurriendo y aceptar lo evidente. Antes de que pudiera reaccionar, Michael dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras lo observaba, incapaz de predecir qué haría a continuación. Se detuvo a pocos pasos, sus ojos fijos en los míos. Lo siento si esto es raro, dijo, su voz apenas un susurro, pero he estado sintiendo algo últimamente, y no sé si soy solo yo. Mi respiración se volvió irregular. No sabía qué decir ni cómo responder.
La verdad era que yo también lo había sentido, ese cambio intangible pero innegable en nuestra dinámica, una cercanía que iba más allá de lo que debía ser. Michael, mi voz tembló al pronunciar su nombre, no sé qué es esto, pero... No logré terminar la frase. Michael dio un paso más, y su mano rozó con suavidad mi brazo. El toque fue delicado, casi titubeante, pero envió una descarga a través de mi cuerpo, dejándome sin aliento y completamente desconcertada. Lo miré, sintiendo como mi corazón se aceleraba aún más. En ese instante, lo supe. Habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos había anticipado, pero que llevaba tiempo gestándose. Sé que esto está mal, susurró Michael, su mano aún descansando sobre mi brazo, pero no puedo evitar lo que siento. No podía hablar. El peso del momento me sobrepasaba, y mis pensamientos se atropellaban en mi mente. Esto era David, mi esposo. Michael era su hijo, mi hijastro. No debía haber lugar para estos sentimientos. Necesito irme, logré decir finalmente, retrocediendo un paso y rompiendo el contacto. Mi voz temblaba, y el calor subía por mis mejillas. Michael asintió lentamente, con una expresión de dolor en su rostro. Lo siento, murmuró, no quise que... Está bien, lo interrumpí, tratando de recuperar la compostura. Hablaremos después. Me di la vuelta y cerré la puerta de mi habitación tras de mí. Apoyé la espalda contra ella, sintiendo como mi corazón latía desbocado en mi pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí tan rápido? El resto del día lo pasé intentando fingir que nada había sucedido. Me sumergí en tareas domésticas, recados, cualquier cosa que pudiera distraerme del encuentro en el baño. Pero no importaba cuánto lo intentara. El recuerdo de Michael, su cercanía, su toque y la intensidad en su mirada seguían persiguiéndome. Cuando llegó la noche, la opresión en mi pecho no había disminuido. No había visto a Michael desde la mañana, y aunque me sentía aliviada, una parte de mí también lo extrañaba. Me encontraba preguntándome dónde estaba, qué pensaba, y si estaba tan confundido como yo. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino casi vacía en la mano, cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón saltó, y dejé la copa a un lado, tratando de calmarme. Michael apareció en la sala poco después. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y el aire se llenó de una tensión palpable. «Hola», dije con voz temblorosa, rompiendo el silencio. «Hola», respondió él suavemente, con las manos en los bolsillos. «No sabía si volverías esta noche». «Necesitaba despejarme un poco», respondió, desviando la mirada hacia la ventana. Parecía tan nervioso como yo, pero en su rostro había algo más, algo que reflejaba mis propias emociones. Quería decir algo, cualquier cosa para disipar la tensión y devolvernos a la normalidad, pero las palabras no salían. En lugar de eso, me encontré observándolo, notando cómo su camisa se ajustaba a su cuerpo y cómo su cabello caía despreocupadamente sobre sus ojos. Este no era el mismo joven que había conocido cuando me casé con David. Se había convertido en un hombre, y ahora, en la quietud de la sala, esa transformación era imposible de ignorar. Michael avanzó un paso, con los ojos fijos en el suelo. Sobre esta mañana, lo siento mucho. No quería que las cosas se pusieran raras. No sé qué me pasó. Negué con la cabeza, respirando profundamente. Está bien, mentí, aunque mi voz traicionaba lo lejos que estaba de estarlo. Es solo que... siento que hay algo entre nosotros. Y sé que está mal, lo sé, pero no puedo evitarlo. Su confesión me dejó helada. No podía negar lo que decía porque también lo sentía. Pero estaba mal, ¿verdad? Yo era su madrastra. Él era el hijo de David. Esto no podía pasar. Michael, no podemos. Esto no puede suceder, logré decir con voz temblorosa. Lo sé, interrumpió, pero eso no cambia lo que siento. Dio otro paso hacia mí, y el espacio entre nosotros pareció desaparecer. Quise retroceder, poner distancia, pero mis pies no respondieron. Su mano buscó la mía, y cuando nuestras pieles se tocaron, una chispa recorrió mi cuerpo. Lo miré, con el corazón a punto de estallar. En sus ojos vi reflejados mis propios sentimientos. Confusión, deseo, culpa. Todo estaba ahí, expuesto. No quiero lastimar a nadie, susurró, mientras su pulgar acariciaba mi mano, pero no puedo pretender que esto no es real.
No sé qué hacer, admití en un susurro. Michael apretó mi mano con suavidad. No tenemos que resolverlo todo ahora, pero no podemos seguir fingiendo. Antes de que pudiera responder, se inclinó y rozó mis labios con los suyos. El beso fue suave, vacilante, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo devolví, permitiendo que la intensidad del momento nos envolviera. Cuando finalmente nos separamos, la realidad de lo que habíamos hecho cayó sobre nosotros. Pero en lugar de arrepentimiento, sentí alivio. Finalmente, la tensión había sido liberada, y aunque sabía que nuestras vidas cambiarían para siempre, una extraña calma me invadió. Esto no ha terminado, dije, sin saber de dónde salían esas palabras, pero lo resolveremos. Michael sonrió levemente, y por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Los momentos tranquilos que compartíamos juntos adquirieron un nuevo significado. Cada toque, cada sonrisa, estaban cargados de preguntas no dichas. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Y, lo más importante, ¿cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? Una noche, unos días después de ese primer beso, Michael y yo nos encontramos de nuevo en el porche trasero. El sol se estaba poniendo, bañando el patio con un resplandor dorado, mientras el aire cálido todavía conservaba los últimos vestigios del día. Habíamos caído en una rutina de pasar las tardes afuera, hablando de nada en particular, simplemente disfrutando de la compañía del otro, en un tipo de silencio que solo llega cuando dos personas están profundamente conectadas. Michael estaba sentado a mi lado, nuestras rodillas tocándose. El calor de su piel enviaba escalofríos familiares a través de mí. Podía sentir su mirada fija en mí, y cuando me giré para mirarlo, me regaló una sonrisa suave y tentativa que aceleró mi corazón. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, su voz tranquila pero vacilante. Por supuesto, respondí, girándome ligeramente para enfrentarle. Michael bajó la mirada hacia sus manos, como si ordenara sus pensamientos. ¿Has pensado en lo que esto significa? Para nosotros, quiero decir. Tragué saliva, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en mi pecho. Había pensado en ello constantemente, pero no quería admitirlo en voz alta. La realidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros era demasiado aterradora. Lo he pensado, admití, mi voz más suave de lo que pretendía. Pero no sé si tengo una respuesta. Michael asintió, sus ojos aún fijados en el suelo. Solo quiero que sepas que esto no es una fase ni algo pasajero. Me importas más de lo que probablemente debería, y sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas por todo lo que no habíamos dicho. Sentí que mi respiración se atascaba en mi garganta. Yo también me preocupaba por él, más de lo que debía. Pero el miedo a lo que significaba para nosotros, para nuestro futuro, para mi matrimonio con David, me paralizaba. Yo también me preocupo por ti, dije, apenas en un susurro. Pero esto no es solo sobre nosotros. Está David. Es tu padre. Es mi esposo. Si se enterara. La mandíbula de Michael se tensó y asintió lentamente. Lo sé. Tampoco quiero lastimarlo, pero no puedo fingir que esto no está pasando entre nosotros. Me mordí el labio, buscando las palabras adecuadas. Todo entre nosotros se sentía tan real, tan intenso, pero las consecuencias se cernían sobre mí como una sombra amenazante. No sé qué es lo correcto, susurré, pero sé que ya no puedo ignorar esto. Michael tomó mi mano con suavidad, su toque cálido enviando una ola de calma a través de mí. Lo resolveremos, dijo con firmeza. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. El sol se hundía más en el horizonte, arrojando largas sombras sobre el patio. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el ascenso y descenso constante de su pecho mientras respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pero sabía que la realidad no tardaría en alcanzarnos. David volvería a casa en unos días, y la idea de enfrentarlo me llenaba de pavor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que había sucedido entre Michael y yo? ¿Cómo podría fingir que todo era normal cuando ya nada lo era?
Las noches siguientes fueron un torbellino de emociones. Michael y yo tratamos de mantener las cosas casuales, pero la conexión entre nosotros era innegable, y la culpa comenzaba a pesarme más y más. Una noche, justo antes del regreso de David, me encontraba en la cama, incapaz de dormir. Mi mente corría sin descanso, atrapada entre mis sentimientos por Michael y mi lealtad hacia David. El suave toque en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mi corazón saltó a mi garganta mientras la voz de Michael atravesaba la quietud. ¿Puedo entrar?, preguntó. Mi voz tembló mientras respondía. Entra. La puerta se abrió lentamente, y Michael entró, con una expresión seria. Se sentó en el borde de la cama, y por un momento, el peso de lo no dicho llenó el espacio entre nosotros. He estado pensando, dijo en voz baja. Sobre lo que dijiste, sobre David. Sé que esto es difícil, y no quiero ponerte en una posición en la que tengas que elegir. Su sinceridad me quebró. Antes de que pudiera responder, sus palabras me detuvieron. Te amo, dijo, su voz cargada de emoción. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sabía que sentía algo profundo, pero escucharlo decirlo lo hacía más real. Yo también te amo, susurré, apenas consciente de que había hablado. Nos miramos, compartiendo un momento que lo cambió todo. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero en ese instante, el peso de mi decisión se desvaneció. Extendí las sábanas, invitándolo a quedarse, y él entendió. Nos abrazamos, perdidos en un sentimiento que parecía tanto correcto como imposible. Al día siguiente, cuando David regresó, la normalidad se convirtió en una máscara que apenas podía sostener. La culpa y la verdad colisionaban en mi interior, mientras trataba de encontrar una salida de este enredo emocional que había transformado nuestras vidas. David se disculpó para hacer una llamada de trabajo, dejándonos solos en la sala de estar. El silencio era ensordecedor. Michael, incómodo, evitaba mirarme mientras la culpa me consumía. Le dije finalmente, lo sé, pero no podemos seguir haciendo esto a espaldas de David. No es justo para él. Michael se giró hacia mí y preguntó, confundido, ¿qué estás diciendo? Respiré profundamente, sintiendo el peso de mis palabras. Tenemos que resolver esto. No podemos seguir viviendo en este limbo, dije. Michael me miró, dolido pero comprensivo. Tienes razón, respondió suavemente. ¿Pero qué significa eso para nosotros? No tenía una respuesta. Elegir entre David y Michael se sentía imposible, pero sabía que esconderlo no era sostenible. No lo sé todavía, pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Sea lo que sea esto entre nosotros, tenemos que descubrir qué significa. Michael asintió, aunque su tristeza era evidente. Se acercó y tomó mi mano. Nos quedamos sentados en silencio. El sonido de la voz de David en su llamada llenaba la habitación contigua. La calma que sentíamos era momentánea, una pausa antes de la inevitable tormenta. A la mañana siguiente, después de que David se fue a trabajar, Michael y yo nos encontramos en la cocina. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión. Finalmente, rompí el silencio. Creo que tenemos que hablar. Michael asintió, serio. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Amo a David, dije con la voz temblorosa, pero no puedo ignorar lo que ha estado sucediendo entre nosotros. Me preocupo mucho por ti, Michael, pero no sé cómo conciliar esto con mi matrimonio con tu padre. Michael apoyó los codos sobre la mesa, mirándome fijamente. No quiero lastimarlo, pero tampoco quiero perderte, dijo, su voz cargada de emoción. Le propuse tomarnos un tiempo para pensar, para entender qué sentíamos y cómo actuar sin apresurarnos ni seguir ocultándolo. Michael parecía devastado, pero asintió. Si eso es lo que crees que es mejor, dijo con tristeza. Tomé su mano y le aseguré, no quiero perderte, pero debemos ser honestos con nosotros mismos y con David. Él me miró, sus ojos reflejaban tristeza y comprensión. No quiero perderte tampoco, Ann. Pero si esto es lo que tenemos que hacer, lo haré. Esa conversación fue agotadora, pero me dejó con una sensación de alivio. Finalmente habíamos enfrentado la verdad de nuestra situación. En los días siguientes, Michael y yo mantuvimos nuestra distancia. Fue difícil, doloroso incluso, pero necesario. Esa noche, acostada en mi cama, sentí una paz extraña.
La situación no era perfecta ni fácil, pero era real. Por ahora, eso era suficiente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Hasta la próxima.